Gracias. Bueno, pues buenas tardes o buenos días a todos, dependiendo de dónde nos estéis viendo. Muchas gracias por compartir con nosotros esta mesa redonda de hoy. Como ha dicho Irene, soy Alicia Pérez, responsable de contenido académico de la editorial Elsevier. Deciros solamente que desde Elsevier queremos servir un poco de puente entre la docencia y la adquisición del conocimiento. Primero, creando contenido y herramientas docentes de la mayor calidad posible, pero también queremos ser un enlace de comunicación entre los distintos interlocutores del mundo académico. Y este precisamente es el motivo por lo que organizamos estos debates, que hoy abordamos realmente un tema de gran relevancia, sobre todo durante estos últimos meses de la pandemia, como son los retos de la formación universitaria en ciencias de la salud, la digitalización e innovación desde un enfoque multidisciplinar. Deciros que hoy es especial en el enfoque y sobre todo en los participantes, porque contamos con un panel de expertos que nos ofrecerán distintos puntos de vista de este tema y que creo que va a ser realmente enriquecedor, y yo espero que los temas tratados, bueno, pues nos hagan pensar y nos hagan también participar en el debate a todos los oyentes que están escuchándonos al otro lado. Hoy tenemos, dejadme presentar a las personas que tenemos hoy, los panelistas. Está con nosotros José Vicente Lafuente Sánchez. Él es vicedecano de Innovación, Coordinación y Desarrollo de grados de la Universidad del País Vasco. Tenemos también a Elena Saurí. Ella es licenciada en Documentación, directora de la Biblioteca CRAI de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Gracias, Elena, y gracias, José Vicente, por estar aquí. Gracias Y José Vicente también, que no me he parado antes. Y también tenemos a Azucena Pedraz. Ella es subdirectora del Departamento de Enfermería de la Universidad Autónoma de Madrid. Hola, Azucena, y gracias. Hola, gracias, Alicia. Y por último, pero no el último, tenemos a Jorge Trebolle. Jorge es estudiante de quinto de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Jorge. Bueno, pues vamos a empezar. Hoy lo que vamos a plantear son 4 o 5 cuestiones, 4 o 5 temas que hemos creído entre todos que eran interesantes para todo el público que nos está escuchando, puesto que nos están escuchando no solamente docentes de ciencias de la salud, sino también nos están escuchando estudiantes. Y el primer tema que quería abordar hoy es si la aplicación de las tecnologías informáticas en la universidad deja atrás el modelo docente tradicional. Quería preguntar, bueno, empiezo por Azucena, si te parece, al plantearte la pregunta respecto a cómo ves tú el modelo de docencia tradicional con la emergencia de todas las innovaciones tecnológicas. Bueno, yo creo que desde hace tiempo se dice que Thomas Kuhn se quedó corto cuando habló de dos cambios de paradigma, ¿no? Uno con la teoría copernicana y otro con la teoría de la relatividad de Einstein, porque parece que Internet supuso el tercer cambio de paradigma, ¿no? Y Internet vino y se instaló en nuestras vidas de manera así un poquito silente, y luego ha habido grandes crisis que han hecho que tengamos que zambullirnos prácticamente sin tomarlo en consideración en el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Esto ha ocurrido con la COVID y de alguna manera las nuevas tecnologías, la virtualidad, el uso de las tecnologías para la docencia y para el aprendizaje han venido para quedarse. Lo que no está tan claro es que cuando estas cosas ocurren también como en tiempos de crisis, lo que no está tan claro, o a mí no me parece tan claro, es que vayamos a un modelo único de momento, ¿no? Un modelo único puramente virtual o puramente no presencial, y creo que vamos a ir a modelos híbridos en los que los métodos tradicionales, aquellos en los que la relación docente-discente, profesor-estudiante, estaban basadas en una presencia, en una interacción en tiempo real y en presencia física, van a seguir estando de alguna manera. No sé bien si a través exclusivamente de tutorías, a través de sesiones magistrales, a través de...
Pero sí, claramente las nuevas tecnologías han venido para quedarse, ¿no? Aquí, además, creo que tengo unos segunditos más y creo que tenemos también aquí una ventaja que no ocurre en otros sistemas, por ejemplo el sistema sanitario, en el que porque atiendes a una población etaria muy amplia, se produce la brecha digital, sobre todo con las personas mayores. No nos ocurre esto, por ejemplo, en la población universitaria, que Sí, tiene el conocimiento, que está acostumbrada a usar las nuevas tecnologías en su vida cotidiana. sí, buena anotación. No Mm, sé. Elena, ¿qué opinas? Sí, a ver, yo estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo Azucena. Yo creo que no, o sea, no vamos a pasar a una metodología de enseñanza o bien presencial exclusivamente o bien digital, sino que va a ser un modelo híbrido. Yo creo que, por lo menos en nuestra universidad, que se apuesta bastante por la presencialidad, porque consideramos que la relación que estaba comentando Azucena entre el profesor y el estudiante enriquece el proceso de aprendizaje del alumno y además le permite adoptar determinadas competencias como es un espíritu crítico, una parte creativa, además de que también yo creo que el universitario no puede perder nunca una parte que también es muy importante, que es la sociabilidad que se produce en el campus, no solamente dentro del aula con el resto de sus compañeros como fuera del aula, ¿no? Y más sobre todo ahora que las universidades pues están llenas de alumnos internacionales, donde es muy enriquecedor el conocer otras culturas y otras formas de ver la vida. Entonces yo creo que un poco la docencia que se va a estar será, pues como si dijéramos, la docencia presencial, ¿vale? Que vendrá apoyada o multiplicada exponencialmente por lo digital. Es decir, yo creo que se van a cambiar las metodologías, o sea, ya no será una clase lineal en la cual tú expongas algo porque eso lo puedes grabar en un vídeo y lo pueden ver en digital, sino que tendrán que cambiar un poco las metodologías y ser, pues por ejemplo, como las clases invertidas o la gamificación o, por ejemplo, no sé, el que los alumnos se les plantea un reto y del trabajo en equipo y de la investigación puedan ir sacando conocimiento y demás. Yo creo que estoy bastante de acuerdo con lo que dice Azucena, que van a ser bastante híbridos y que yo creo que lo que tiene que hacer no sé, la docencia tradicional que conocemos es apoyarse en esa tecnología y ver todo el abanico de posibilidades que le va a permitir, porque pensar que, a ver, aunque sea una docencia presencial, las nuevas tecnologías nos van a permitir trabajar en equipo con universidades de otros países, que un experto en una materia se introduzca dentro del aula y les explica a los alumnos pues, temas importantes para ellos. Entonces yo creo que vamos a estar un poco navegando ahí entre dos aguas. Salvaremos la limitación espacial también, de poder invitar a ponentes de distintas partes del mundo y eso es importante también, Elena. Sí. Sí. Siguiendo en esta línea argumental, que en la que parece que estamos, aquí hay poca controversia porque todos somos conscientes de que la única constante que tenemos los humanos es el cambio. O sea, siempre estamos promocionando el cambio o con miedo al cambio, pero el cambio es lo único que siempre se ha dado. Y esta tecnología pues, ha venido progresivamente a lo largo del tiempo, solamente que el COVID o esta pandemia o esta situación especial ha sido un escalón. No estamos en una pendiente normal, en una cuesta, sino que de repente hemos dado un escalón enorme en el uso y en el habituamiento, ¿no? Y entonces, que va a enriquecer, estaba enriqueciendo de alguna forma antes, pero más o menos tímidamente, y de ahora parece que nos lanzamos todos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues la necesidad, y la necesidad es la madre de las grandes adaptaciones, ¿no? Pero esto nos abre un reto que es, nosotros lo hemos experimentado, yo creo que lo tenemos todos, ¿no? Y el reto es que uno no hace más que aquello que sabe hacer habitualmente, porque para hacerlo tiene que aprenderlo previamente. Con lo cual, pues viene de los modelos que venimos. Y el primer paso en esa adaptación es trasladar lo que hacemos a un entorno diferente. Craso error, porque el entorno digital no es el entorno analógico. Entonces, ¿cuál es el reto de los docentes y también de otros muchos, en muchas empresas? Pues el generar nuevos materiales o nuevas formas de hacer esa misma función, en nuestro caso la docencia y la enseñanza, ¿no? Utilizando unas herramientas que, como habéis comentado, tienen una potencialidad pues, de que la mitad de los que estén conectados estén a varios miles de kilómetros de aquí, ¿no?
o cuando nosotros nos conectamos cuando lo hacen ellos. Entonces, generar los contenidos es un reto y ese tiempo para adaptarse, nosotros, por ejemplo, yo siempre he insistido en que no puede ser, o sea, de hecho no se incorpora una tecnología y se empieza a usar. Tiene que ser un programa a varios años, porque tanto docentes como alumnos tienen que conocer la herramienta, tienen que familiarizarse con ella, tienen que aprender a usarla, aprender a sacarle partido y luego incorporarla. Y ahí hay otro reto, ¿incorporarla a qué? Porque no todo sirve para todo y esto, por ejemplo, en nuestro campo biosanitario está claro. Muchas veces la politerapia es mucho más eficaz que la monoterapia. Es decir, nosotros tenemos ahora más recursos, hemos enriquecido, no es que vaya a cambiar una cosa a otra, pero tenemos muchas más herramientas que la pizarra y la tiza, que la pizarra, la tiza y la diapositiva, que la pizarra, la tiza y la diapositiva y algún vídeo. Ahora ya tenemos muchas más herramientas, pero cada cosa tiene su utilidad. Y tenemos que aprender, y eso no es fácil, porque todos tenemos la tentación de utilizar lo último que hemos descubierto para todo. Y entonces vamos a hacer, como decían, una colección de hojas y de minerales porque tengo una aplicación que lo hace muy bien en Internet y que les quitamos a los chicos de 8 o 10 años la posibilidad de salir al campo a coger hojas, ¿no? Claro, y esto aplicado a lo nuestro no voy a entrar, pero hay que saber, ¿no? O sea, hay herramientas de anatomía muy útiles, pero no necesariamente para todo, porque a veces teniendo un hueso en la mano, pues es más fácil que tenerlo ahí. Pero en cambio, las vísceras no es lo mismo. Quiero decir que eso adaptándonos, ¿no? Y eso será un camino que iremos andando y que ahora da un salto enorme, ¿no? Y tenemos que seguir en él. Seguramente. Jorge, ¿cómo has vivido tú estos 5 años de estudiante, el cambio de docente? ¿Has visto un cambio en la metodología docente en la universidad? Pues, a ver, tengo que admitir que sí que he visto muchos profesores en distintas asignaturas que siempre están como intentando buscar alguna forma de innovar o de buscar algún método que nos pueda resultar más interesante. Y me ha llamado la atención en esta última intervención de José Vicente el tema que comentaba de no es lo mismo aplicar estos cambios tecnológicos con un escalón que de forma progresiva, poco a poco y adaptándonos. Porque para que os hagáis una idea, yo tenía profesores que hasta el año pasado llegaban a la clase, se ponían delante de la pizarra a hablar. Ni diapositivas, ni dibujos, ni nada. Simplemente lo que se llama la clase magistral, ¿no? La clase magistral que conocíamos. Efectivamente, un modelo que evidentemente en las situaciones en las que estamos ahora es inviable. Tenemos que adaptarnos a la docencia telemática y todo eso. Y entonces, en ese sentido, sí que, por ejemplo, toda esta crisis yo creo que ha permitido enseñar a los profesores que mantenían estos modelos unas posibilidades más amplias, pero que no siempre se acaban adaptando, principalmente por eso, que a lo mejor hay profesores que son mayores y no se terminan de entender con estas tecnologías, otros que están más anclados diciendo este método siempre me ha ido bien, ¿por qué voy a cambiarlo? Y no sé, yo creo que es una oportunidad que está aquí y hay que aprovecharla y eso, en los campos en los que se puede implementar, pues implementar estas opciones. Muy bien. Tenemos otro tema que yo creo que también ha despertado interés, sobre todo en el ámbito de institucional, ¿no? ¿Qué es realmente qué puede hacer la universidad, qué puede hacer la institución para ser un motor de cambio en la utilización de herramientas online? Por aquello que estamos diciendo de la resistencia al cambio, ¿vale? Pero que de alguna forma nos tenemos que acostumbrar porque el cambio forma parte de nuestra vida. ¿Qué puede hacer la institución para realmente que se utilicen y se utilicen bien, ¿no? En su momento y de forma escalonada, como estamos diciendo? Y también, ¿qué puede hacer la universidad para garantizar el acceso a todos, ¿no? Que hemos visto que era tan necesario durante estos últimos meses? Quizás, Elena, puedes comentar tú desde la parte institucional, desde tu universidad, ¿no? ¿Qué estáis haciendo para que realmente se usen bien y de forma eficaz todos los recursos que estáis destinando a la formación online? Pues exactamente
la universidad, pues eso, por toda la situación que nos llevó la pandemia de en pocos días o semanas tener que pasar todos a la docencia digital, pues hizo primero una fuerte inversión tecnológica, ¿vale? Porque instauró las aulas que nosotros llamamos HyFlex. Es un aula donde existe un monitor, o sea, es multipantalla, ¿vale? Tiene varias pantallas de forma que el profesor está impartiendo la clase y pueden haber alumnos presenciales y alumnos a través de la pantalla. El alumno que está en su casa de forma digital puede ir cambiando de cámara para interactuar bien con el profesor e incluso crear grupos de trabajo en la misma aula, como si estuviera allí en ellos. Y entonces, claro, esta primero fue una inversión importante en infraestructuras, pero claro, después había que enseñar a los profesores, sobre todo, y a los alumnos, ¿vale? Entonces, lo que hicieron fue coger a un grupo de profesores, ¿vale? Y los formaron en todo el manejo de estas nuevas tecnologías. Incluso, pues eso, existía ya el Vicerrectorado de Transformación Digital que también dio apoyo a esto y se formaron y entonces fueron como los embajadores digitales, ¿vale? Los embajadores digitales que ayudaban al resto de profesores a ver cómo tenían que traspolar, pues eso, la docencia que tenían en papel o en PowerPoint y demás a un formato digital. Esto lo hicieron en poco tiempo, entonces lo que crearon fue como una especie de aula abierta, que es un canal de comunicación entre todos los profesores donde se solucionan dudas, se hacen preguntas, se comparten experiencias y demás. Después también en cuanto sobre todo a los alumnos, como esto iba a través de Teams, ¿vale? Del Office 365, pues lo que hicieron fue, evidentemente, formar tanto a los alumnos, ¿vale? A los cuales en unos primeros días, poco a poco y en grupos reducidos, se iban entrando y viendo todos los problemas que había y también, por supuesto, a todo el personal de administración y servicios, ¿vale? Porque, por ejemplo, en el caso de la biblioteca, aunque estábamos ya acostumbrados a enseñarle a los alumnos que no hacía falta venir a la biblioteca para tener acceso a los recursos que teníamos suscritos, ¿vale? Que podían hacerlo desde su casa, pues a través, nosotros tenemos el Pilaso, pero a través de cualquier conexión de estas VPN, ¿vale? Entonces, nosotros nos dimos cuenta que, y ya llevábamos años haciéndolo, que los alumnos, incluso los profesores, necesitaban tener unas competencias informacionales que nosotros denominamos. ¿Qué son estas competencias informacionales? Es ayudarle al alumno y al profesor a ser autónomo en la búsqueda de información. Entonces, claro, pues nosotros damos los cursos de CI2, tuvimos que implementarlos y pasarlos a HyFlex. Y por lo que estaba diciendo antes José Vicente, es que claro, no te puedes llevar lo que estás dando de forma presencial automáticamente a lo digital. Porque, por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta que los alumnos en las clases que impartíamos de CI2 cuando era en formato digital debíamos ir más despacio porque si no eran incapaces de seguirnos, ¿vale? Porque es una clase bastante interactiva, ¿vale? Explicamos una base de datos con un recurso electrónico y automáticamente les sugerimos una búsqueda para que ellos la vayan haciendo y compartiendo con nosotros. Entonces sí que es cierto que ahí habrá que darle una vuelta a la metodología en el caso de que se tenga que impartir totalmente online, porque es lo que decía José Vicente, no se puede extrapolar porque los alumnos se perdían, ¿vale? Era lo que nos decían a nosotros cuando teníamos el feedback suyo. Sí que lo agradecieron mucho porque, claro, en la época en la que no podían ir a ningún sitio, era una puerta para seguir estudiando, seguir preparando sus trabajos, seguir con los TFGs y los TFMs, que era lo que más les agobiaba porque había un plazo de presentación. Pero es eso, la biblioteca desde hace años estaba con esta alfabetización informacional, la hemos ido pues un poco evolucionando conforme han ido evolucionando todas estas competencias y cuando llegó esto de la pandemia no ha habido más remedio que acelerarlo. Exacto, lo hemos tenido que acelerar. Y que es muy importante, y yo considero que, a ver, está claro que las universidades deben crear a profesionales, ¿vale? Pero estos profesionales yo creo que en su currículo tienen que tener también unas competencias digitales acreditadas,
¿Por qué? Porque yo creo que cuando salgan al mercado laboral, esto en estos momentos va a ser muy importante. Por ejemplo, nosotros, todos aquellos que realizan los cursos de C2, los acreditamos. Evidentemente, se les pasa un cuestionario para ver que han estado atentos, que no han puesto la cámara y se han ido, y estas cosas. Y entonces, aparte de llevarse el título en la materia correspondiente, se llevan el título en competencia informacional. Y la competencia informacional, evidentemente, la dividimos por titulaciones. O sea, no hacemos una general para todos, sino que una para medicina, otra para enfermería, otra para periodismo, otra para derecho, porque claro, los recursos que necesitan utilizar son diferentes. Muy bien. Hay un ponente, perdóname, hay una de las personas asistentes, Josefa, que está diciendo: hola, buenas tardes, mucha formación en las TIC, no solo tener recursos, tan importante es una cosa como la otra, tanto a profesorado como a alumnos. Totalmente de acuerdo en lo que estamos comentando. Muy bien, no sé si alguien quiere añadir a Elena al comentario. Dime, José Vicente. Esto me sugiere, hilando con dos cosas que ha comentado Elena y un poco hilando con lo que dice la asistente Josefa, no me acuerdo el nombre, ¿no? Pero buenas tardes. Mira, ¿qué es lo que puede hacer la universidad? Por un lado, en la pregunta, fíjate la diferencia que hay entre universidades públicas y privadas. Yo en esto tengo que sacar la situación institucional, ¿no? O sea, para nosotros ha sido, y eso que se han acelerado los procedimientos mucho, pero lo que nos cuesta en la pública tomar decisiones de inversión y de cosas que están justificadísimas, pero tan garantistas que... Y el gran logro de ahora es de ver cuando ha tenido que llegar una pandemia, ha tenido que llegar un confinamiento para decir, o se invierte en esto o nos cargamos el curso. O sea, podemos mandar a los chicos a casa. O sea, es tener una cintura determinada, ¿no? Porque, bueno, eso quería dejarlo porque es que son como dos mundos apartes, ¿no? Aparte de que haya más restricciones o que haya que convencer de otras cosas. Pero ahí se ha puesto el punto en lo que decía de las TICs, la formación. Cuando utilizamos las herramientas informáticas nos enfrentamos a algo que no tenemos o que no ponemos suficientemente en valor, y son los ritmos de aprendizaje. Los circuitos y las memorias y nuestros supercomputadores aprenden y registran la información a la velocidad del silicio, pero nosotros estamos en base a carbono y por alguna razón nuestras vías de aprendizaje son diferentes, y muchas veces cuando nos topamos tuvimos exactamente lo mismo que comentaba ella, es decir, claro, las búsquedas. Pero hay que darle tiempo, porque hay que recibir la información, digerirla, repetirla y luego ejecutarla hasta que generas un circuito en el que automatizas eso. Cuando esto pasa, por ejemplo, en herramientas que no es lo mismo cuando son de búsqueda. Cuando son de búsqueda de bibliografía tienen una problemática que en mi caso, por ejemplo, que son morfológicas, que son de ver, ¿no? Y esto es muy importante cuando uno se enfrenta a las realidades digitales. Por ver en pantalla una composición anatómica, tú no la conoces. Es una buena herramienta para a partir de la globalidad, descomponerla y luego recomponer la globalidad, que en el fondo es como aprende el cerebro humano. Entonces, ojo con el uso de las herramientas porque a veces nos empacha. Y nos ha pasado en la pandemia que muchos chicos decían, es que la recepción de información es tan brutal que no tenemos tiempo, pero pensad tiempo y en la capacidad del cansancio. Nosotros tenemos un ritmo. Es decir, les damos la clase, que a veces era un pisciño porque hablarle una pantalla es cansado y los profesores todavía no nos habíamos dado cuenta que no se puede estar media hora o una hora hablando en una pantalla, el chico recibiendo 4 horas de esas. Y luego encima pasábamos a algún PDF, alguna actividad, algún formulario del Moodle. Y dices, a ver, dimensionar esto. Ojo que el silicio tiene su ritmo y el carbono tiene el suyo. Y somos superiores en eso, por lo menos de momento todavía tenemos algunas ventajas, pero concretamente en esta del procesamiento, eso hay que convencer a nuestras autoridades también. Bueno, muy bien. La vehemencia. Bueno, Emmanuel está en el chat preguntando acerca de los retos. Emmanuel, tenemos un tema específico de los retos que vamos a dejar al final, así que luego intentaremos responder a las preguntas dentro de este tema. Yo creo que queda claro que la formación en las TIC es necesaria, aparte de la inversión que al final siempre con las urgencias nos vemos obligados y abocados a hacerlo en 2 días, ¿no? Hay otro... Bueno, hemos querido ofreceros distintos puntos de vista sobre qué es
qué recursos hay actualmente en la universidad que sean destacables, recursos tecnológicos, y cuál es la valoración que le dais, porque bueno, desde que han llegado las gafas estas de 3D de simulación hasta a mí me cuentan cosas que yo, desde la perspectiva que soy una editora de libro de toda la vida, he tenido que cambiar mi mente en un año, pues a la vez, a la velocidad que vosotros decís, en cuanto a que las opciones de aprendizaje son enormes. O sea, ya no es solamente leer, es entender, es analizar, es a través de multimedia. Y la verdad es que con esto de las nuevas tecnologías a veces me pierdo un poco si realmente estamos hablando de cosas que son inaccesibles, inasequibles, incluso si son útiles para aprender, como son las gafas estas, ¿no? Virtuales y tal, por poner un ejemplo. Y quería preguntaros a vosotros, que me digáis cada uno de vosotros qué recursos tiene vuestra universidad que podíais destacar y cuál es vuestra valoración. No sé si, José Vicente, si quieres empezar tú en tu universidad o bajo tu experiencia. No, nosotros en la universidad, a pesar de todo esto de que me lamento de la lentitud, como llevamos ya años, pensemos que deberíamos de incorporar las herramientas de simulación, que muchas están vehiculizadas por software y por programas, sí, incorporarlas en esto. Nosotros tenemos 5 unidades docentes y 5 hospitales virtuales. Efectivamente, si tuviéramos todo concentrado en uno, pues tendríamos muchos, porque hay pues muchos modelos de estos Phantom y muchos recursos, y estarían pues seguramente mejor aprovechados, pero en cualquier caso son útiles y se utilizan sobre todo en los cursos clínicos. Hemos tenido también los casos clínicos de la base de Body Interact, el CKS, el Clinical Key. Quiere decir que como documentación no podemos, nos quejamos siempre porque creemos que podríamos tener más. Como bien decía Jorge, claro, esto no quiere decir que eso se utilice generalmente, porque sigue habiendo los colegas que prefieren llegar y alguno con su PPT, alguno con la diapositiva que dice y el diapositivero donde se ha quedado, ¿no? Que es que ya no se venden, y alguno dice, pues bueno, entonces utilizo la tiza. Quiero decir, que en este espectro que somos, y además que es bueno que lo haya, porque pensemos que en un caso, o sea, pues si no hay recursos, la docencia no depende de la tecnología, es un añadido, pero básicamente para lo que ha de aprender una persona en el entorno biosanitario, si nos vamos a los cuadros clásicos, pues vemos que hace falta profesores y alumnos, profesores dispuestos a enseñar, alumnos dispuestos a aprender. Y todo lo demás son cosas que median, que estimulan el interés, ¿no? Entonces, hemos tenido, por ejemplo, pues un fracaso tremendo con los casos de Body Interact porque los profesores, o sea, los alumnos los han utilizado, pero no guiados por los profesores suficientemente porque no tenían tiempo para introducirse y aprender a manejarlos. Esto tendría que estar durante más tiempo, porque la situación de crisis, como decía San Ignacio, no es bueno hacer mudanzas. Y claro, cambiar de forma de enseñar en un momento como este, pues son, pero bueno, los chicos, los alumnos lo han tenido a su disposición y han podido entrenarse con ellos, ¿no? Yo creo que estas, igual que por ejemplo, pues el Clinical Key ha sido, ahora en estos momentos es adorado por un sector del profesorado, sobre todo porque le facilita este tipo de interacción y el alumno no lo utiliza suficientemente. O sea, tendrán que pasar más tiempo para ir introduciéndolo y metiéndolo, y sobre todo porque el alumno, como bien sabe Jorge, los alumnos de las carreras biosanitarias, todas ellas, tienen unas notas excelentes, son gente muy trabajadora, se les exige mucho, pero precisamente por eso saben perfectamente qué es lo que necesitan para tener el mejor rendimiento de su trabajo. Y entonces, si los profesores no utilizan suficientemente esa herramienta, pues no la ponen en valor hasta después. Después no sé cuándo acaban, porque si no me va a servir para superar el examen, lo que me está enseñando no está vehiculizado por esto y no les falta parte de razón, ¿no? O sea, es una buena adaptación al medio. Sí. En cualquier caso, una cosa que salía, fijaros que tenemos, para el año que viene tendremos un robot que imita el Furat de Alisis, que imita las emociones. Esto ya ahí me empieza a preocupar. Porque resulta que, claro, esto que estamos ahora, si visteis un programa hace poco en la televisión en el que se habló del proyecto MetaHuman, los multiversos y los metaversos versus los universos, pues claro, dices, no es que eso sea la fantasía que está por ahí, es que tenemos pedido que el año que viene nos compran el robot que puede interactuar en una entrevista clínica simulando un número limitado de emociones.
pero las emociones básicas ya las interaccionas, ¿no? Ya recomendaremos, sí. Ya os contaré, a ver. Miedo da. Abordaremos, a ver si da tiempo, José Vicente, y hablamos de eso en la última parte de la ponencia. Jorge, ¿querías añadir algo a lo que estaba comentando José Vicente? Sí, a mí me ha parecido muy, muy importante el punto que ha comentado de que muchas veces los alumnos al final lo que acabamos haciendo es una utilización de recursos por y para al examen. Que Aprobar el examen. Claro, que evidentemente es importante aprender y todo eso, nadie creo que lo vaya a negar, pero de poco te sirve aprender mucho si luego suspendes los exámenes. Y es cierto que cada profesor es un mundo y entonces cada examen un universo, prácticamente, porque cada uno tiene su estilo propio, su estilo personal, y si la enseñanza de esa materia no se basa en la utilización de estos nuevos recursos, yo creo que es no imposible, pero sí que más complicado que los alumnos también utilicen esos recursos. Y a nosotros nos pasa, por ejemplo, en muchas materias que los profesores nos proponen determinados textos o Clinical Key mismamente, que ya se mencionó aquí, varios profesores nos suelen recomendar bibliografía que se puede obtener en Clinical Key. Pero claro, si a partir de leer lo que sea que haya en Clinical Key, yo me pierdo tiempo Ya, para aprobar el examen, de estudio estudiar lo útil, necesario. entendiendo útil como lo enfocado al examen. Sí. Al final es un poco contraproducente porque no solo estoy preparando esa materia, sino que estoy preparando esa materia y 5 más. Claro. Es decir, no puedo dedicar tiempo infinito, recursos infinitos a una materia y al final tengo que priorizar en base a la eficiencia que me vaya ¿Y qué pasaría, a dar Jorge, cada recurso. ¿y qué pasaría si, por ejemplo, el profesor te preparara esa materia en base a Clinical Key y te elaborara unos apuntes específicos con vínculos a vídeos que quiere que veas, con imágenes, con links de otras webs, y te estuviera mandando empaquetado todo esto para que tú aprendas lo que necesitas aprender para pasar la materia? ¿Te facilitaría las cosas o no? Depende. Si lo hace uno, a lo mejor sí. Si lo hacen todos y todos nos mandan 100.000 actividades, es imposible de abarcar todo. El día tiene 24 horas y unas cuantas necesitas dormir. Entonces... Sí, que depende del nivel de exigencia, claro, ¿no? Que se te pida en cada efectivamente. asignatura. Sí, porque hay también algunos profesores porque, por ejemplo, nos recomiendan las guías de práctica clínica de las sociedades de cada especialidad. Y eso, por ejemplo, pues está muy bien porque son guías que te dicen exactamente qué hacer, cómo hacer, por qué hacerlo, pero las guías son, voy a usar palabras informales, un tocho enorme y no puedes estudiarte todo eso para cada asignatura. Bueno, perfecto. Azucena, ¿querías intervenir? Sí, un par de cosas en relación con lo que habíamos hablado previamente, ¿no? Y que tiene que ver también con todo con lo tecnológico y lo digital, ¿no? Y que yo creo que todavía nos queda un paso importante que dar que tiene que ver con equipamiento, ¿no? Y aquí hablamos de brecha de nuevo, pero no brecha de conocimiento, sino brecha también económica, cosas que tienen que ver con equipamiento, pero también con red. ¿Vale? Muchas veces te conectas a sesiones en las que o tienes una buena red o no eres capaz de interaccionar de manera adecuada. Eso por un lado. Y por otro, en relación con lo que estaban diciendo tanto José Vicente como Jorge, es verdad que muchas veces por ejemplo, sería muy interesante que al estudiante se le dijera, mira, todo lo que tienes, es una anécdota de hace un par de días, ¿no? En pediatría, todo lo que tienes sobre diabetes tipo 1 lo puedes encontrar aquí y aquí, y además aquí justamente una guía, ¿no? Sobre ello. Mientras que se programó un seminario sobre cómo reconocer los signos de violencia en población infantil en la consulta de atención primaria y se conectó un 20% de los estudiantes.
a la clase de diabetes mellitus tipo 1, todos, o prácticamente todos. A esto que era un seminario, que alguien viene, un experto, y te habla de algo que no está en temario. ¿Pero presencial o virtual? No, virtual. Virtual. Pero da igual. La cuestión es esta idea de estudiar para aprender. Y entonces a veces también yo creo que como docentes, esto es complicadísimo, yo no sé cómo se hace, pero como docentes también tenemos que trabajar y viene también a cuento de una pregunta que había en el chat sobre planes de estudios, ¿no? Los planes de estudios tienen que tener una cierta flexibilidad en algún punto para que el estudiante también pueda ver qué es lo que necesita aprender y además también decidir qué cosas, además, qué recursos extraordinarios necesita, ¿no? Y cuáles no se trata de reforzarle con guías, PDFs y ahora te mando un vídeo y ahora te mando, sino qué es lo que cada uno necesita para aprender eso que tiene que aprender, ¿no? Porque si no nos encontramos con todos los estudiantes haciendo exactamente lo mismo, con los mismos manuales, sean electrónicos, sean papel, ya todos electrónicos afortunadamente, o bueno, me parece que es algo que puede ser útil, pero no singularizamos al estudiante. Y es dificilísimo singularizarle, es dificilísimo, pero a lo mejor es simplemente ese puntito en el que él decide cuánto necesita saber sobre esto, ¿no? ¿Cuánto necesita saber sobre diabetes mellitus tipo 1 en este momento? O si le parece interesante reconocer los signos y los síntomas de la violencia en la población pediátrica que acude a la consulta. Ahí quería, si me dejáis, apuntar ante dos ideas. Una, que es lo de la excesiva facilidad de acceso a recursos nos lleva a morir de éxito. Es decir, a esta situación de que es tan fácil mandar que mandas muchos, ¿no? Entonces, pero eso esa es tarea del docente, el seleccionar exactamente y el poner en valor las cosas, ¿no? Y lo que comentaba de las guías me lleva a otra reflexión y ¿es pertinente una guía para un alumno de grado? ¿O una guía debe ser conocida por el R1 un poquito que existen, el R2 y ya a partir de ahí, claro, es adecuado? Y claro, todas estas herramientas que estamos diciendo, tanto de simulación como de documentación, no solamente son para el grado. O sea, hoy en día la formación posgrado, la especializada estructurada y la sin estructurar, sin entrar en la continua, tienen y deben de beneficiarse de estas posibilidades, porque hacen falta o sea, en el desarrollo que ha habido después del grado quedan muchas cosas para poder llevar a cabo una actividad eficaz en la sociedad. Entonces, claro, pues te lo doy y te digo, mira, existen estas guías. ¿Y qué haces tú? Pues ¿por dónde empiezas? La guía será fundamental cuando te enfrentes a tener que asumir responsabilidades en tus actos médicos, ¿no? Pero antes, médicos o en cualquier actividad. Porque comentaba un colega ahí, ¿qué podemos decir sobre la odontología? Pues es en el chat. Pues es exactamente extrapolable a lo que estamos hablando, tanto a nivel de recursos como de documentación, ¿no? Pero bueno, dejo que camine, seguimos y luego avanzamos eso. No, está bien que interactuéis también con las personas que están a través del chat escribiéndonos y animo también a todos nuestros oyentes que podáis escribir y trasladarnos vuestras opiniones. Bueno, pues... También lo que pienso es que, aparte de lo que estaba diciendo Jorge, evidentemente tienen su tocho de apuntes o de libros o de bibliografía para estudiar, y sobre todo en medicina, claro, tenéis la parte, yo lo digo porque al ser una universidad privada a lo mejor es un poco diferente, la parte de, como si dijéramos, práctica, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en nuestro centro donde se imparte medicina y enfermería hay un centro de simulación avanzada, ¿vale? Que lo que hay son unos modelos fisiológicos que llevan un software dentro y entonces el profesor a través de ese software le puede indicar que pues, el paciente tiene estas constantes, bueno, lo que sea, ¿no? Y entonces lo que hacen es crear grupos, ¿vale? Donde el profesor no está dentro de esa sala de simulación, que puede ser una UCI, un quirófano, lo que sea. Y entonces, claro, lo que intentan ahí es un poco lo que han aprendido en
de tercero o cuarto de medicina y también los últimos cursos de enfermería, lo que hacen es que le dan un rol a cada uno de los componentes del equipo que va a hacer una intervención, ¿no? Y entonces ellos, claro, tienen que tomar decisiones, tienen que hablar con los compañeros, porque a lo mejor uno está haciendo el papel de anestesista, el otro del celador, el otro... Y entonces yo creo que llevar pues un poco también lo que se les está enseñando en el aula a la práctica, porque claro, allí van a sufrir como si dijéramos un poco de estrés, porque incluso los modelos estos fisiológicos que os indico, si el alumno no toma las decisiones oportunas o se le complica algo, se le muere el modelo, ¿vale? Entonces, quieras o no, lo estás poniendo un poco en una situación de estrés, que es lo que va a vivir en su día a día en un hospital, en una clínica o donde realice su labor, ¿no? Y, a ver, sí que es cierto que todos estos modelos son muy caros, ¿vale? Son carísimos, pero, por ejemplo, aquí también en nuestra universidad, en la UCH, lo que han hecho es, aprovechando el Fab Lab que hay en la Escuela de Arquitectura y Diseño Industrial, ¿vale? Lo que han hecho es un catéter venoso arterial con reservorios, creo que se llaman, ¿vale? Entonces lo han hecho en 3D. El modelo es con material sostenible y se puede realizar en cadena, de forma que cada alumno tiene el reservorio suyo propio para poner en práctica lo que le han enseñado en clase. También tienen un código QR, ¿vale? Puesto en el reservorio donde van a hacer la práctica, para que lo que les indiquen, incluso poder ver un vídeo donde el profesor le explica cómo debería llevar a cabo bien ese tipo de práctica clínica. Entonces yo creo que eso son innovaciones que se están introduciendo poco a poco en la universidad y que son también muy importantes porque, sobre todo en el área de la salud, ¿no? Donde vas a estar jugando con la vida de personas, como si dijéramos, y que van a estar en tu mano. Pues muchísimas gracias. Está claro que la simulación clínica cada vez está implementándose en más universidades, permite desarrollar competencias transversales, habilidades clínicas, que las habilidades clínicas necesitas ponerla en práctica antes de ir al entorno real de hospital para evitar riesgos. Y está claro que al final cada universidad, dependiendo de la inversión, estaban hablando qué pasa con los países en desarrollo, ¿no? ¿Qué podemos sugerirle? Pues mira, pues al final a través de impresoras 3D o otros métodos, y al final no olvidemos que los modelos de simulación tienen varias fidelidades, es decir, que puedes ir desde una fidelidad muy baja, donde sea algo básico y no hacen falta los dummies estos que estamos viendo. También se puede trabajar, perdóname que haga el inciso, que soy la moderadora, no tendría que hablar y prometí no hablar. A mí la experiencia que más me ha gustado en varias universidades que he visitado es trabajar al final la interprofesionalidad. Es decir, que a través de hospitales simulados pueda entrar el psicólogo, pueda entrar un médico, un enfermero y pueda ejecutar realmente un cuidado conjunto y luego establecer un debate en el procedimiento. Yo creo que también es algo muy bueno, ¿no? Porque estamos metiendo al final todos los que luego van a estar en la práctica en estos hospitales simulados, cada uno con su función y evaluando cada uno de hasta dónde llega su función y su responsabilidad dentro del abordaje clínico, ¿no? Bueno, pues yo creo que sí, que han salido muchas experiencias de universidad y yo creo que todas son muy válidas para ponerse a la práctica. Llegamos al punto, son menos cuarto ya y quería dejar paso también a preguntas que nos están entrando. Bueno, los de farmacia también, perdonad, que hay aquí Pilar, también los de farmacia. He visto farmacia hospitalaria y farmacia dentro de los hospitales simulados, que además tenéis hasta vuestra parte y creo que está muy bien integrado, sí. Uno de los puntos que estaban preguntando en el foro es cuáles son los retos que tenemos, que nos encontramos con estos nuevos medios y herramientas en la docencia, y hemos visto que también en el aprendizaje, porque también hemos visto, Jorge, que decía que es imposible con todo lo que te viene y luego además aprobar el examen, ¿no? Y sí que muchos de los retos se han planteado a lo largo de esta conversación de hoy, pero sí que quería que destacaréis cada uno cuáles son los retos principales que veis, sobre todo después de estos 2 años, ¿no? Y también unido a
cómo ha vivido el estudiante esto, cómo ha participado, cómo habéis visto la integración en el modelo virtual del estudiante también. Entonces, respecto a los retos, no sé, Jorge, si quieres empezar tú a hablar un poco qué retos le ves a esto de la inclusión de la tecnología en la docencia. Pues a mí me parece algo fundamental la coordinación en la formación continuada tanto del profesorado como del alumnado, para que todo el mundo sea capaz de asumir, tanto en sus actividades docentes como en las discentes, la incorporación de todas estas tecnologías y que, por ejemplo, todas las materias de un mismo curso actúen de forma coordinada. Pues, oye, aquí vamos a utilizar estos modelos 3D. Entonces, que se prepare a los alumnos para manejar esos modelos. En esta otra materia, con Clinical Key, vamos a tener estas opciones. Pero que sea siempre con comunicación entre materias, idealmente de todos los cursos, pero como punto básico, las de un mismo curso para evitar eso, la sobrecarga del alumnado que esté cursando un único curso y que de repente se encuentre con que todos los profesores quieren meter un montón de sobrecarga. Entonces, a mí lo fundamental me parece eso, una coordinación entre todo el personal involucrado en la docencia. Muy bien, no sé cómo lo veis. Aquí a ver, Elena. A ver, yo veo varios retos en la incorporación de las nuevas tecnologías, ¿vale? Aparte de lo que ha estado comentando Jorge, yo creo que también es muy complicado para las universidades en el caso de que fuéramos a una formación completamente online o digital, el cómo llegar a esos estudiantes, porque las pantallas, como ha estado también diciendo José Vicente, se cansan, no tienen esa interactuación personal de cara a cara, y entonces yo creo que habría que saber muy bien cómo llegar al alumno a través de estas pantallas digitales. Evidentemente también, y a colación de lo que ha dicho Jorge, hay que actualizar los contenidos, ver de qué forma se pueden dar y pues en el caso de la coordinación entre varias asignaturas del curso y demás para que se viera como un todo y no con esta asignatura acaba aquí, no, porque la anatomía pues tendrá que ver después con fisiología o con lo que corresponda, ¿no? Y también yo creo que es un tema muy importante los aspectos legales en la utilización de estas nuevas tecnologías. Eso tiene que estar regulado muy bien porque estamos hablando de una utilización de datos sensibles como pueden ser los datos sanitarios de cualquier ciudadano. Entonces, yo creo que el uso ético de todas esas tecnologías tendría que estar regulado, no sé si por parte del gobierno, de las comunidades autónomas, pero sí que sería muy, muy importante y que los alumnos lo conocieran desde el principio, ¿no? Que se les enseñara como una asignatura más de su titulación. Bueno, Azucena, ¿qué reto te propones? ¿Qué reto piensas tú que en tu universidad o bajo tu experiencia? Bueno, yo creo que también aunando un poco lo que se está diciendo y que yo creo que coincidimos todos, desde luego es fundamental cuando uno utiliza herramientas digitales y el caso de los simuladores de los que hablaba Elena, ¿no? Es posible construir casos clínicos a partir para el trabajo de simuladores en los que se aúnen competencias de diferentes asignaturas. Lo que creo que a lo mejor se está quedando obsoleto es el formato, ¿no? de asignatura, ¿no? Materia, asignatura en el que el aprendizaje es parcelado. Alguien hablaba más arriba de aprendizaje basado en problemas. Esto está inventado hace mucho tiempo. Y lo que podemos hacer es utilizar las nuevas tecnologías para garantizar vehicular ese aprendizaje, que es un aprendizaje integral, en el que además el estudiante, ahí también entra la autonomía del estudiante, decide qué quiere aprender y cómo. En colaboración con el resto de los estudiantes y los tutores. Yo creo que hay dos retos fundamentales aquí. Uno es inversión,
¿no? Que las universidades tienen que hacer una inversión importante en nuevas tecnologías, algunas van mucho más adelantadas, algunas empezaron mucho antes, pero la otra es formación a los docentes. O sea, los docentes no pueden empezar a hacer innovación como el que juega a los cacharritos. Voy a hacer un Kahoot y lo único que sabes hacer es pasar un Kahoot al inicio de la clase. Esa es toda la innovación que introduces en tu práctica habitual. Y todo eso necesita formación del profesorado. Bueno, ahí vamos. Creo que llegaremos lejos con ello, pero nos queda un poquito de camino. Yo no sé si, brevemente, no sé si con la formación, pero bueno, sí, desde luego con formación y con todo lo demás, para mí el reto es identificar para utilizar cada herramienta para aquello que es lo más adecuado. Y eso tiene algo muy importante. La universidad como distribuidora de contenidos, de conocimientos, quedó obsoleta ya hace muchos años, hace ya varias décadas. La función fundamental de la universidad no es distribuir conocimientos como tales, porque esos siempre han estado en los libros, pero los libros eran inaccesibles hace cientos de años porque había pocas bibliotecas, luego eran más accesibles y hoy en día están en cualquier sitio, desde que existe Internet, como decimos, y ya desde cuando había CD-ROMs y disquetes. Entonces la universidad tiene que ser algo más, tiene que aprender a mover la emoción para que se pueda entrar el conocimiento. Y yo creo que esa formación no solamente es la tecnológica de las herramientas, estos son lo que abre la curiosidad, el destello que nos da curiosidad y entonces con eso ya dinamiza la entrada del conocimiento. Y esa formación me da que que cuesta, ¿no? La universidad tiene que tener claro que es generadora de conocimiento más que distribuidora. La distribución está en sus manos, pero hay otros distribuidores que son mucho más eficientes que ella. Y relacionado con lo último que decíamos, y fíjate que no son cosas independientes, por un lado, los alumnos cuando llegan a la universidad no son folios en blanco, son aprendedores profesionales normalmente, llevan 15 años trabajando en su formación, el estándar, ¿no? A los 3 años lo escolarizaron, a los 18 años llega a la universidad y es un aprendedor. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Es fundamental para lo que luego le hagamos. O sea, mucho cuidado porque recibimos a veces alumnos y en muchos entornos, eso cambia mucho sociológicamente, que no tienen ningún grado de autonomía y les pedimos que se pongan a trabajar en grupo y que tengan autonomía. Ahí tenemos que cambiar con herramientas digitales y sin ellas. Pero algunos dicen, es que todos son nativos digitales. Perdona, pero no. O sea, yo conozco nativos digitales que saben jugar al juego que tienen, pero si además no tienen más interés, o sea, no le pongas a estudiar en el entorno digital. Pues ese es un reto importante. Y más allá, cuando el alumno deja la universidad y sigue. Claro, nosotros hablamos de los simuladores, lo que comentaba muy bien Elena, de estas cosas que son caras, que están por todos los sitios y que a veces no tan caras también se pueden hacer cosas muy interesantes para generar problemas, como decía uno de los asistentes, y cómo se financia esto en países o en universidades que no tienen estos recursos. Pues con ingenio te puedes hacer, nosotros tenemos manipuladores de endoscopia hechos con cajas siempre hace falta gente voluntariosa, siempre hay frikis, igual que de la informática, de las manualidades, y tenemos pues que se cortan maniquís y montas dentro de dispositivos para que los chicos ensayen, ¿no? Pero lo fundamental es el día que nuestro sistema sanitario, pensemos, el día que no ya al residente, sino al adjunto, al jefe de servicio, se le exijan una serie de horas de adiestramiento anual para mantener su capacitación profesional, entonces el alumno verá claro la utilidad. Conocerá los simuladores, pero todos estos simuladores complejos que hay, el foco no son para la universidad. Tienen su utilidad para el alumno, pero fundamentalmente es para la formación continua, para la recertificación, que la tenemos aquí completamente olvidada. Y para esa sirven las bases digitales, sirve el Clinical Geek, como bien sabéis perfectamente, en su versión amplia para investigar, pero también en la versión de formación, sirven los Complete Anatomy, para ellos mucho mejor todavía que para los alumnos, sirven de repaso, sirven los casos, todo esto de InSimu, toda esta tecnología que tenemos, realmente el día, o sea, quien debería de comprarla sería los hospitales, nuestro sistema sanitario, para asegurar que no hacen una primera intervención, como todavía se está haciendo, sobre una persona. Igual que en enfermería, hoy en día es impensable que la primera canalización la haga una persona sobre una persona. Hay sus modelos para tomar vías, o sea, es que está tan estructurado que está en el hospital, se hace en el hospital virtual. O
sea, las chicas en el practicum o los chicos ahí, antes de ir a un paciente, pasan tienen que hacer 2 o 3 por lo menos y no más. Entonces, claro, eso cambiará el panorama completamente, ¿no? Porque el alumno verá que es que lo normal es que sus profesores, como cualquier piloto de Boeing, no le dan un Boeing 707 o un Airbus y que lo vuela, sino que le dicen tú 10.000 horas anuales o 100 horas semanales de entrenamiento, porque eres el neurocirujano y hace mucho que no has hecho esta intervención. No es que no la sepas hacer, pero la habilidad manual no la tienes. Y eso cuesta mucho meterlo en un sistema en el que lo que es fundamental es horas, pacientes y quitar. Iba a preguntar yo si se dispone, José Vicente, del tiempo necesario, de las horas por parte de los médicos de hacer formación continuada, ¿no? Vamos a ver, pregúntale a un piloto quién le paga cuando se mete en el simulador. Que lo vende, o sea, el simulador médico lo vende la misma casa, la misma multinacional que hace los simuladores para los aviones. ¿Quién le paga eso? Su empresa. O sea, tú tienes 40 horas de trabajo, pero en esas 40 horas de trabajo, en el cómputo anual de las 1.660, tienes 100 horas obligatorias de entrenamiento. Y ya verás cómo sacarán tiempo. Sí, que está regulado. No sacan tiempo si tiene que ser en fin de semana o voluntarioso, como pasa muchas veces en la universidad, ¿no? O sea, cuando hablas con la gente, dicen, ¿y cuándo investigas tú? Pues exactamente. Cuando mis hijos me dejan y tal. Entonces, hasta que no maduremos en eso, eso conlleva hacia atrás, pues arrastre, ¿no? De cómo visualiza uno estas cosas que puedan servirle o no. Pero la empresa es la que tiene que pagar la formación continua. Tiene que haber disposición por parte de todos para recibirla también y dedicarle tiempo, lógicamente, y disponer de ese tiempo. Bueno, sí. Quería comentar una cosa a raíz de un comentario de Estefanía que he leído en el chat, de que muchas veces los alumnos preferimos acudir a apuntes antes que a los libros y todas las herramientas. Y estoy totalmente de acuerdo. Y es en parte del argumento que estaba diciendo antes, de que al final, no todas, pero muchas de las asignaturas nos piden una formación casi de R1 en vez de estudiante de medicina. Y al final es eso, tienes que priorizar estudio para el examen por encima de voy a innovar, voy a hacer todas estas cosas. Nada, era eso, que vi el comentario. Quería hacer la aclaración. Por alusión. Muy bien. Estaba comentando Héctor ahora mismo que las clases teóricas las plantea online o las ve online, mientras que la práctica clínica, como hemos dicho, requiere ser presencial. Está claro que la división... Nos parece que no queda otro remedio. Nosotros, desde luego, en Europa las profesiones sanitarias tienen directiva europea y la directiva marca también un número de horas de práctica clínica que en este momento son, y además lo dice la directiva, no digo que no vaya a cambiar, pero ahora mismo dice que no pueden ser hechas con simulación, sino que deben ser presenciales, delante de paciente real. Desde luego la simulación sirve para muchas situaciones que a lo mejor no te encuentras en la práctica y que desde luego hay que enfrentarse a ellas con anterioridad para proporcionar seguridad tanto a los pacientes como a ti mismo. Pero sí, desde luego estamos obligados en este momento. Muy bien. Vamos a ver si hay alguna pregunta, ¿no, Irene, que pueda entrar por el foro? Porque ya nos queda un minutillo, pero yo quiero que no se quede ninguna por medio. Bueno, no hay una, hay muchas. Entonces, bueno, he ido seleccionando algunas y las del chat me consta que las habéis estado leyendo. Entonces, bueno, voy a lanzaros algunas. Vale. Lamentamos no responder a todas. Sí, no lo lamento. Es fenomenal que nos hagáis tantas preguntas. A ver, bueno, esta quizá vaya más para docentes, para Azucena en este caso. ¿Cuáles han sido tus retos en la docencia en estos entornos virtuales? Bueno, ya hemos hablado un poco de esto, pero bueno, al momento de implementar estas plataformas educativas o aplicaciones, y qué han observado en el desempeño y motivación de los estudiantes en el aula virtual. Y esto también lo comento porque precisamente en el chat también se hablaba de esta motivación que creo que se tiene que mantener a los alumnos, ¿no? Que también parece que como son más jóvenes, no sé, esa es la sensación que tengo, se adaptan a todo fácil
y es más difícil quizá que venga por parte del profesor, pero creo que también es necesario que al otro lado exista esa motivación, no sé, es como una bidireccionalidad, ¿no? Bueno, abro el... Yo no sé vosotros, pero desde luego en las plataformas para la docencia, nosotros en nuestra universidad utilizamos Teams, nos han salvado la vida este año. Pero desde luego hemos aprendido sobre la marcha. La primera vez que entraste no sabías cómo hacer grupos pequeños, la primera vez que entraste no sabías que podías poner documentación. O sea, que hemos ido todos aprendiendo sobre la marcha. La desventaja es que, lo hemos dicho al principio, es que intentábamos implementar lo que hacíamos en el aula, directamente trasladarlo a Teams. Y muchas veces no funciona. O sea, hay cosas que te funcionan. El chiste, por decirlo de alguna manera, no sé ni siquiera contar chistes, pero el chiste te funciona en un espacio, en un aula donde la gente se ríe de verdad y no te funciona en Teams, porque la gente mayoritariamente además tiene la cámara apagada, porque si no, no le llega a la red, porque si no, bueno, nos ha salvado la vida, pero tenemos que aprender muchísimo, muchísimo. Totalmente. Bueno, y aquí me parece otra pregunta interesante y nos preguntan que si deberían aplicarse herramientas basadas en inteligencia artificial para analizar el proceso de aprendizaje de los estudiantes y poder así, por tanto, mejorar el rendimiento. No sé si alguno se anima a responder esto, porque creo que aquí entráis un poco todos. Bueno, está muy bien, pero mira, la inteligencia artificial está demostrando que es mejor diagnosticador que es mejor clínico normalmente. Pero el problema es que hay que ser algo más que eso. Yo creo que el problema de cómo aprende el estudiante se conoce, no hace falta aplicar la técnica. O sea, hay que estudiarlo, pero se conocía hace tiempo como es el aprendizaje humano, que requiere acercamiento, que requiere repetición, que requiere coherencia, que requiere repaso, que requiere un tiempo de asentamiento de los conocimientos antes de la siguiente repetición en espiral, ¿no? Y el problema que planteabais ahora, ¿no? Y que está muy ligado con esto, para mí es agotador asistir a una videoconferencia. Yo las clases, ¿por qué? Porque cuando estás presencialmente, nosotros, o sea, pensemos que nosotros normalmente estamos, sin darnos cuenta, captando información de nuestros interlocutores, nuestro sentido está en alerta. Y esto que comentaba Azucena de las risas, del chiste, de las muecas, de la posición de los alumnos o del auditorio o del interlocutor. Entonces, cuando estamos en una videoconferencia intentamos extraer esa información de una pantalla plana, por supuesto con poco ruido, sin ningún olor, que el olor creemos que no existe, pero está y nos informa. Entonces, es muy cansado, entonces no es eficaz. Todo esto, ¿cómo repercute en el alumno? Pues ahí en el foro Héctor comenta clases teóricas online, clases prácticas presenciales, que es lo que hemos hecho nosotros. Comentaba antes el compañero de odontología que si había algún software. Claro, como decía Azucena con la enfermería, bueno, puede haber software que remedien los procedimientos, pero lo que son habilidades prácticas tenemos que hacerlas con las manos, porque eso lleva al cerebro y al cerebelo, como bien sabe Jorge, que lo tiene bien fresco, a generar unos circuitos reverberantes y aprender las tareas, ¿no? Porque si tienes un síndrome cerebeloso, pues resulta que tienes desequilibrio. Entonces, no podemos sustraernos de nuestra corporalidad. Entonces, hay cosas que son muy buenas, por ejemplo, y esto lo sabe bien Elena, o sea, cómo ha cambiado la recuperación bibliográfica para generar pues los trabajos en tipo TFGs o en la ciencia. Esto ha sido una revolución. O sea, de cuando el Carren Cantens tenías los tochos verdes aquellos que luego se convirtieron en discos de 3 1/4, ahora, ¿no? Para esto es genial. Ahora, para dar puntos, como me decían el otro día, un simulador de dar puntos, pues está muy bien. O sea, vamos a ver si el punto en saco o en U o tal, pero eso o lo haces con la mano, no estamos. Y como decía el compañero de odontología, si tú tienes que hacer una extracción, un empaste, una endodoncia, tendrás que tener la boca delante, porque además de todo el conocimiento teórico, está el aliento del paciente. Y esto es importante. O sea, los cuerpos huelen. Y esto es en contra de la digital. Las reconstrucciones digitales no huelen. Y nosotros estamos en unas disciplinas que tocan las miserias humanas y que tienes que hacer el cuerpo a ellas. Entonces, lo digital sirve para lo que sirve, pero no vaya a ser que tú hagas una intervención y solamente sirvas para informar por radiodiagnóstico en una habitación, que eso puede ser, ¿no? O sea,
Si eres neuroradiólogo o radiólogo, seguramente estás todo el día en una habitación, no tienes problema. Pero como estés en primaria o que te toquen en quirúrgicas, pues igual resulta que el cuerpo esté revuelto, pero cada uno es como es. Entonces, el alumno tiene que conocer estas realidades y esto no lo va a ver por las pantallas. O sea, tiene que estar en la tarea del cuidado. Bueno, disculpad que sea vehemente, pero es que me emociono. Porque lo vivo y me importa. No sé si queréis que cerremos un poco, porque ya nos hemos ido un poco de hora. Alicia, sé que tienes pensado cómo hacer. No, bueno, la verdad es que se está poniendo el chat muy activo sí. no me está dando tiempo a leer todo, a ver si hay algo interesante que destacar. Hay muchas cosas interesantes en el chat. Me ha gustado una frase, creo que ha sido José Vicente, que decía: la universidad tiene que mover la emoción para asentar el conocimiento. Eso de mover la emoción me ha gustado mucho, José Vicente, creo que es algo que la motivación y mover la emoción es algo que forma parte del trabajo de la universidad, que no es nada fácil. Bueno, quería simplemente cerrar un poco este foro. Quería que me plantearais un titular. Eso estaba muy de moda ahora, ¿no? Decimos un titular, ¿no? Pero de alguna forma, bajo lo que ha sido este último año y respecto a la tecnología, ¿qué significa para vosotros los avances en la docencia? ¿Y qué titular plantearíais para cerrar un resumen de toda la ponencia que hemos tenido en una frase? Bueno, quien dice una frase dice dos, si es posible. Que a mí en una frase no sería capaz. A ver, Elena. A ver, yo creo que la tecnología debe ser considerada una herramienta y no un fin en sí misma, y que el centro de todo son las personas. Las personas, hablemos de estudiantes, de docentes o de pacientes. Perfecto. José Vicente, por orden de aparición en pantalla. Estaba intentando hacer una imagen y me viene esta tecnología o estas herramientas digitales son una muleta de lujo. En un caso, o sea, siempre buen apoyo, pero cuando estás un poquito cojo, mejor todavía. La muleta de lujo para apoyar. Muy buen símil. Jorge. Pues yo concluiría así que todas estas herramientas digitales deben implantarse de forma progresiva y coordinada entre profesores, alumnos y del resto de personal, para así conseguir formar lo que vosotros decíais, personas, no simplemente libros andantes. Azucena. Bueno, las herramientas digitales son como la imprenta a los libros, ¿no? De repente globalizan el conocimiento, nos hacen estar en contacto con investigadores, estudiantes en diferentes partes del mundo. Sin ninguna duda es una ventaja. Pero no debemos olvidar el factor humano, que creo que lo hemos destacado todos y que en las carreras de ciencias de la salud es fundamental. Muy bien. Pues nada, Irene, yo no sé si quieres cerrar tú, cierro yo, te dejo la palabra del cierre. Bueno, lo primero, agradecer a todos los asistentes, que ya lo hemos dicho varias veces, toda la interacción que está habiendo, que sepáis que estáis recibiendo también con respecto a los ponentes y al debate que hemos tenido muy buenas críticas, ¿no? Les está encantando y es un placer teneros también a vosotros y tener este punto de vista, ¿no? Desde todos los diferentes voces que hay en la universidad, o al menos parte de ellas, obviamente. Así que en este sentido os lo agradezco. Gracias a todos, Elena, José Vicente, Jorge y Azucena. Por supuesto, Alicia, por haber moderado esta sesión. Y nada, pues en breve compartiremos la sesión por email a todos los asistentes registrados y esperamos seguir pudiendo hacer este tipo de cosas. Seguiremos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Un saludo. Adiós. Hasta luego. Gracias. Adiós.